todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo súper interesante. Os traigo un vídeo de esos también que nos llaman mucho la atención en Mundo Azul. Misterio, historia, investigación y sobre todo antiguas culturas y civilizaciones que se mezclan con todo esto, con esta magia, con esta posibilidad de que la historia es otra cosa diferente a lo que nos han contado. Hoy, amigos míos, tal como reza el título del vídeo, los gigantes del monte Brahma. Vais a alucinar. Yo era una cosa que no conocía mucho, o sea, conocía la cultura que vamos a tocar, pero no conocía este tipo de hallazgos, este tipo de yacimientos que evidentemente, o muy probablemente, señalen hacia un punto muy concreto de la historia. Ahora vamos a hablar de ello. Amigos míos, los gigantes del monte Brahma. Los gigantes del monte Brahma son unas esculturas de entre 2 y 2,5 metros creadas por la civilización nurágica que habitó la isla de Cerdeña en 1700 a.C. Los investigadores todavía no se han puesto de acuerdo en si estos nurágicos eran originarios de la propia isla o por el contrario se les puede relacionar con los pueblos del mar que asolaron las costas del Mediterráneo entre los siglos XIV y XIII a.C. En este último caso, habrían llegado a Cerdeña después de ser derrotados en una fallida invasión de Egipto entre el siglo XIII y XII a.C. El descubrimiento en 2014 de los gigantes completos parece arrojar algo de luz al respecto, o quizás complicar aún más las cosas. Los gigantes, o colosos, como los han denominado algunos estudiosos, fueron hallados en 1974 cerca de la localidad de Cabra, al oeste de la isla. Representan guerreros, arqueros y luchadores con escudos. Una de sus características más destacadas, además de su gran tamaño, son los ojos formados por los discos concéntricos, algo único. No se sabe tampoco si representan a héroes mitológicos o a dioses. El hallazgo se produjo junto a una tumba de la misma época, por lo que se cree que estaban dispuestos en torno a ella como guardianes. Pero tampoco esto es demasiado claro. Bien podrían haber pertenecido a un templo cercano, todavía no hallado. En marzo del 2014, después de 40 años de estudio y restauración, los gigantes fueron expuestos al público en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliarias y en el Museo de Cabras. En total, con las más de 5.000 piezas encontradas, se pudieron reconstruir unos 33 gigantes. 2 de las nuevas piezas se hallaron en septiembre de este año, con una particularidad de que están completos e intactos. Un tercero puede estar enterrado más profundamente según las prospecciones más comunes de radar. La novedad que aportan estos 2 nuevos gigantes es que, a diferencia de los encontrados anteriormente, estos llevan sus escudos pegados al costado y no sobre la cabeza. Una postura que es muy similar a la de un pequeño de bronce nurágico de la misma época encontrado en Viterbo, al norte de Roma, del cual se sabe con certeza su fecha, del siglo IX a.C. Si la conexión se demostrase cierta, estaríamos en el ejemplo más antiguo de colosos, o sea, estatuas, encontrados en el Mediterráneo, varios siglos antes de los grandes colosos y famosos griegos. Y aún hay más, porque los estudios creen que los gigantes debieron llevar máscaras muy similares a las que hoy se usan en las celebraciones tradicionales de Cerdeña. Aunque estas no fueron exactamente iguales, esto demostraría que algunos ritos y tradiciones ancestrales han pervivido en la isla durante más de 3.000 años. Una vez más, en Mundo Azul lo hemos conseguido. Hemos rescatado, hemos ido a épocas extremadamente pasadas del ser humano que se han perdido en los albores del tiempo y se mezclan entre mitos, leyendas, se mezclan entre lo más profundo de la historia y el misterio y lo traemos aquí a Mundo Azul para intentar desglosarlo.
Estas estatuas fueron creadas, o se cree que fueron creadas, por la civilización nurágica, un pueblo extraño del que se sabe poquísimo, prácticamente nada. Extrañamente poco. Es parecido a todo lo que es el pueblo del sur de España, que también se sabe muy poco. Este típico de pueblos que se saben prácticamente nada, que son casi más antiguos que los propios egipcios, casi más antiguos que las propias civilizaciones más asentadas, bien del Medio Oriente. Son civilizaciones que ya circulaban, los tartesos, que ya circulaban por el mar, que ya tenían civilizaciones antiguas, o se cree que tenían asentamientos y civilizaciones muy antiguas, una cultura establecida mucho antes de que la cultura fuera cultura, y eso nos obliga, tira de nosotros a remontar a una historia que no sabemos absolutamente nada y de la que no podemos llegar a reconstruir, con lo cual diría que lo primero, el ser humano es mucho más antiguo. Pero ciñéndonos a lo que nos importa, lo segundo es que en el lugar, concretamente en la isla de Cerdeña, en el lugar de Cabras, que es un lugar muy mágico, muy misterioso, hay leyendas, o existen leyendas, relacionadas una vez más con lo que hemos tocado también muchísimo en Mundo Azul, que son los famosos gigantes, o estos seres mitológicos que se supone que hacen referencia un poco a estas estatuas. Son una especie de dioses, de héroes, no se sabe realmente muy bien qué son, pero son una representación de seres muy importantes, benefactores, protectores, incluso, por qué no decirlos, probablemente dioses. Pero lo que más nos sorprende son sus ojos. Aparte de su tamaño y de su envergadura, de probablemente su fortaleza, es ese tamaño increíble, los cuales no comparten similitud ninguna con otras estatuas encontradas, que no han sido muchas, pero que sí que tienen rasgos y facciones. Estos, en cambio, son ojos circulares, concretamente, como si de alguna manera probablemente pretendieran darle un significado de distinción completamente diferente a los demás, ya no solo por su altura, sino por sus rasgos, que parecen, y me vais a perdonar, pero ahí están las fotos, parecen auténticos robots. Y de hecho en el mundo del misterio se ha asegurado, que a mí eso ya me parece elucubrar mucho y tirarnos mucho a la aventura, parecen auténticos robots, muchos de ellos lo afirman, pero los arqueólogos sí que de alguna manera quieren dejarse llevar por el hilo de la mitología y decir que pueden llegar a ser semidioses, héroes, grandes o gigantes. Y a mí aquí me surge una duda. Bueno, no es una duda realmente, aquí a mí hay un clic, un chax, un golpe, ¿no? Que te da la intuición y te dice, ¿no puede ser esto una relación directa con, lo primero, teniendo en cuenta esta civilización nurágica, lo antigua que es, 1700 a.C., casi 2000 años antes de Cristo? No es probable que bebieran, teniendo en cuenta que los tartesos la tienen, que los pueblos del Mediterráneo, que los celtas la tienen, que pueblos del norte de África también la tienen, como los bereber, Egipto la tiene. No es posible que esto fuera una relación directa, evidentemente con los siglos y los siglos y los milenios, una relación directa a las estatuas de esa mezcla de dioses y héroes que dieron o conformaron, y del que, por ejemplo, libros de Urantia hablan, que en este caso es posible que fueran los famosos noditas. ¿Es posible? ¿No es posible? Tiene que ver con esa unión de lo divino y de humano que salió estos seres increíbles, con esos ojos, en este caso en la representación de estas estatuas de los gigantes del monte de Brahma. Puede ser que bebieran de este tipo de leyendas mucho más antiguas, que tuvieran que ver con lo que hablan cientos de miles de culturas de alrededor del Mediterráneo, desde España, Italia, Grecia, los Balcanes, Oriente, Sumeria, Egipto, el norte de África. ¿Es posible que tuviera una relación de un nacimiento, una cultura, o de unos seres o de unas criaturas mucho más antiguas, y que civilizaciones tan antiguas como el 2000 casi antes de Cristo
tuvieran este remanente o estas leyendas habladas, evidentemente, o quién sabe, sí, pero principalmente habladas y representadas a modo de estatuas, a modo de configuración de dioses o de algo coloso, como los antiguos colosos griegos, que no eran nada más ni nada menos que o bien héroes, o sea, hijos de dioses o incluso los propios titanes, seres, criaturas que se rebelaron o que tuvieron una lucha directa con los dioses, que es directamente una relación a todo el tema de los 100 de Caligastian, etcétera, etcétera. ¿Es posible todo esto o estamos elucubrando mucho? ¿Vosotros qué creéis, amigos míos? Dejádmelo en comentarios y os recuerdo también que me sigáis en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿cómo no? El grupo de Telegram de Mundo Azul, al que me quito el sombrero. Sois unos auténticos máquinas, de verdad, ahí es donde hacemos familia auténticamente. Descubro, me entero, contactáis conmigo, que siempre os digo lo mismo, intentar contactar conmigo si queréis contarme algo. Ahí tenéis mi correo electrónico, también podéis hablarme por un privado, bien por Facebook, por Instagram o por TikTok. También en el grupo de Telegram podéis abrirme un privado directamente, una conversación donde me abrís muchas y me comentáis muchísimas cosas, cosa que os agradezco. También os recuerdo los vídeos short de YouTube, donde también estoy subiendo ahora una especie de nueva sección de los vídeos short, que son noticias, donde ahí rápidamente en un minuto os cuento noticias que van pasando en el mundo, siempre relacionadas con el tema del misterio, con el tema de la investigación, con el tema del fenómeno ovni o con el tema de la historia, de la ciencia, de Dios, de todo eso que nos gusta y de lo que el ser humano va descubriendo poco a poco. Y también, como no, la membresía del canal de YouTube de Mundo Azul, donde ahí quien quiera, quien desee, puede aportar, si es que lo considera oportuno, lo que quiera. Muchísimas gracias a todos, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos pues en el próximo vídeo, amigos míos. Mundo Azul continúa. Gracias.